Ok, como les decía, nuevamente entonces, el primer tema que vamos a ver el día de hoy es el tema de la historia, y entonces, bueno, es importante porque es el primer tema que nos establece los temas fundamentales del examen de la UNAM. Además de que, pues, tenemos que ver cuál es la metodología de trabajo de la historia. Como les decía hace algunos minutitos, justamente, la historia, pues, va a empezar a problematizarse a través de un personaje llamado Heródoto. Él por eso va a ser considerado el padre de la historia, pues es la primera persona que se pregunta cuál será la importancia de estar analizando los procesos de causa y consecuencia para la vida de las sociedades. Entonces, es por eso que es considerado el padre de la historia. Vale, casi ya no hacen esta pregunta en el examen de la UNAM, sin embargo, pues hay que recordar este punto específico. El siguiente aspecto importante, bueno, es que la historia, siempre hay que recordar esto, estudia el desarrollo de la humanidad a través del tiempo. Y aquí esta pregunta sí es muy frecuente para las 4 áreas. Entonces, yo siempre les digo que deben de recordar que las palabras claves para este tema es desarrollo, humanidad y tiempo. Vamos a estar trabajando con palabras claves. Estas palabras claves van a ser fundamentales para absolutamente todo porque nos van a ayudar a tener esta gran información de los 45 temas que tenemos que ver en muy pocas palabras. Y eso nos va a permitir entonces podernos a nosotros desglosar estas ideas más importantes y poder identificar también en el examen cuál sería la respuesta correcta en función de ver qué respuesta tiene estas palabras o tiene palabras que pudieran ser sinónimas, es decir, palabras que estén diciendo lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay que recordar que la historia es la ciencia que va a estudiar el desarrollo de la humanidad a través del tiempo y nuestras palabras claves van a ser desarrollo, humanidad y tiempo. Ok, bueno, la historia tiene un objetivo y también analiza los procesos que se han creado a lo largo de la humanidad en periodos determinados, porque a veces los procesos en los que se van dando cambios en la historia de la humanidad no dependen de un año, meses o 2 o 3 o 4 años, sino más bien corresponden con largos periodos de tiempo en el que se van creando causas, como nosotros vamos a ver en los siguientes temas. Luego esas causas provocan una serie de acontecimientos que serían como nuestro desarrollo y finalmente vamos a tener que cada una de esas causas que generó efectos o procesos sociales van a tener también una consecuencia para las formas de vida de las sociedades donde se produjo. Entonces, el tiempo histórico tiene que ver con eso, con el tiempo en el que van a ir ocurriendo estos fenómenos que no tienen nada que ver con el tiempo cronológico de 1 año, 2 años, 3 meses, 4 meses. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan hace unos años, pues estaban muy chiquitos, pero hace algunos años se decía que en México se repetía curiosamente el ciclo de cada 100 años ocurría una revolución. En 1910 ocurrió una revolución, en 1810 ocurrió otra revolución, y decían todo el mundo que en el 2010 probablemente iba a ocurrir otra gran revolución, sobre todo porque había un hartazgo del sistema político y social en el que nos encontrábamos. Y todo el mundo, bueno, mucha gente más bien pensó que iba a haber una gran revolución, pero no es así. ¿Por qué? Porque el tiempo histórico no es el tiempo del relojito, no es el tiempo con el que nosotros pensamos que ocurren los acontecimientos. El tiempo histórico es un periodo del tiempo en el que se crean causas que generan cambios importantes y que producen transformaciones en la sociedad. Y ese tiempo no depende de nosotros como tal, depende de cómo se van generando ciertas condiciones para que se produzcan esos acontecimientos. Aquí nada más para el examen, nada más hay que recordar que el tiempo histórico es en el que ocurren los fenómenos sociales. Ahorita lo voy a retomar. Mientras me voy a ir para la cuestión del objetivo. El objetivo de la historia es comprender cómo se formó el presente. Ya sé que a lo mejor ustedes de pronto dicen, bueno, ¿y para qué me sirve la historia? ¿Cuál es la importancia de la historia? La historia no tiene importancia, no tiene sentido, pero sí, porque mirar en el pasado nos enseña a observar, nos permite ver cómo es que se formó el presente. Es decir, si ustedes quieren saber qué onda con el momento actual en el que están viviendo, pues obviamente que ustedes tendrían que mirar al pasado para ver cómo es que se formaron estas condiciones que hicieron que el presente sea como es ahora, ¿no?
por ejemplo, por decir, al novio o novia que eligieron, el por qué sus papás son sus papás y no otras personas, ¿no? Todo eso tiene que ver con cómo en el pasado se está formando el presente. Desde el pasado siempre se están produciendo condiciones que transformaron un momento determinado y generaron que esas transformaciones formaran el presente. Entonces, esta pregunta también es muy importante, nos las hacen a las 4 áreas generalmente, es que ¿cuál es el objetivo de la historia? Y nosotros vamos a responder, el objetivo de la historia, chicas, chicos, el objetivo de la historia es comprender el presente, ¿vale? Siempre entender el presente. En el pasado se encuentran las preguntas de cómo fue el presente, ¿vale? ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, todo bien. Perfecto, muy bien. Ok. Perfecto, muy bien. Ok, vamos a avanzar entonces. Ok, muy bien. Otra cosa muy importante que vamos a ver es que, pues, para comprender el presente tenemos que entender que hay relaciones causales. ¿Qué son estas relaciones causales? Estas relaciones causales son relaciones de causa-efecto. Las vemos un poco más como, o estamos más cerca de ellas cuando vemos, por ejemplo, química, ¿no? Cuando estamos en el laboratorio, mezclamos una serie de sustancias, se produce algo y ¡pum! A veces explota o produce algo en la cocina también, por ejemplo, lo podemos ver, ¿no? Le ponemos los ingredientes, lo mezclamos y entonces el resultado va a ser algo, ¿no? Un alimento X, ¿no? Bueno, estos tipos de relaciones causales implican que hay cosas, o sea, causas que provocan transformaciones. Esas transformaciones se van a llamar desarrollo, nosotros la vamos a llamar así, desarrollo, es decir, van a haber cambios y vamos a ver cómo van ocurriendo esos cambios. Y finalmente, como les digo, esos cambios van a alterar la forma de vida de las sociedades donde se estén produciendo. Y entonces los resultados de esas alteraciones obviamente son las consecuencias, es decir, lo que resulta, ¿no? Si les explota el experimento en el laboratorio, pues eso será consecuencia de haber mezclado varias sustancias que no deben haberse mezclado. Esas serían las causas. La reacción química, digámoslo así en ese término, sería el desarrollo, es decir, cómo empieza a burbujear, cómo empieza a cambiar de color, cómo empieza a expandirse la sustancia y de pronto, ¡pum!, la explosión vendría siendo la consecuencia, ¿no? En términos más sociales, pues yo les diría, por ejemplo, si nosotros tomamos un montón, pues ¿qué nos va a pasar? Nos vamos a poner súper heavy, ¿no? Así hasta atrás, nos vamos a poner súper mal, ¿no? Entonces, justamente las causas serían estar tomando, tomando, tomando. El desarrollo sería ver cómo nos cómo vamos perdiendo conciencia, cómo nos vamos empedando, cómo vamos sintiendo que ya nos mareamos, cómo vamos al espejo y nos decimos, estás bien, güey, no pasa nada, está bien, ¿no? Regreso, o no sé qué digan ustedes frente al espejo, pero todos nos decimos algo frente al espejo, ¿no? Y todo eso sería el desarrollo, que ya nos peleamos, que ya dijimos, que ya hicimos, que no sé qué. Y finalmente, la consecuencia sería, la consecuencia finalmente de esta situación sería pues que nos ponemos hasta atrás, que terminamos muy mal con una resaca gigante, ¿no? ¿Ok? Así más o menos sería el principio de las relaciones causales. Algo provoca una cosa, esa cosa genera alteraciones y esas alteraciones cambian la forma de vida de las personas. Eso es lo que nosotros vamos a analizar en los siguientes 44 temas. Ok, vamos a ver. Entonces, perdón, ahora sí, discúlpenme, ya me moví acá. El tiempo histórico, finalmente, como les decía, es el tiempo en el que ocurren los fenómenos sociales. Es el tiempo en el que, pues, una causa puede generar un desarrollo de acontecimientos que nos lleve a transformar la vida de la sociedad, pero esto puede ser muy rápido, puede ser un poco rápido o puede ser muy, muy, muy tardado. Como vamos a ver, por ejemplo, las grandes revoluciones son muy, 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 muy tardadas, pero acontecimientos muy rápidos son como en el momento, 5 o 6 días y ocurrió algo muy rápido, ¿no? Ese es el tiempo histórico y así se mueve el tiempo histórico. Nada más para recordar, el tiempo histórico es aquel en el que ocurren los fenómenos sociales. Esta pregunta sí nos la hacen constantemente en el examen de la UNA.
¿no? Para las 4 áreas. También este tema viene mucho en las 4 áreas. El tiempo histórico es en el que ocurren los fenómenos sociales, mientras que, por otro lado, el objetivo de la historia es comprender el presente. Para eso estudiamos historia, para saber por qué llegamos a donde llegamos y cómo es que llegamos aquí. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Muchachas, chicas, chicos. No. No. No, perfecto, muy bien. Ok. Ok, perfecto. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva entonces, por favor. Bueno, pues entonces también tenemos que ver que se han dado definiciones sobre qué es la historia. Acabamos de decir, la historia es la ciencia que estudia el desarrollo de la humanidad a través del tiempo. Sí, pero algunos historiadores en algún momento han planteado también definiciones muy particulares de la historia, cada uno a como la ha entendido. Estas definiciones a veces también nos las preguntan en el examen. Entonces, por ejemplo, Heródoto consideraba que la historia era la maestra de la vida y la testigo de los tiempos. Sí, ese Heródoto, el que ya dijimos que era el padre de la historia, ¿no? Bien. Carlos Marx va a ser otro historiador muy, muy importante que vamos a estar viendo muy constantemente a lo largo de nuestro curso. Y Carlos Marx, pues, va a considerar que la historia es el resultado de la lucha de las clases, porque él considera que constantemente en las diferentes sociedades a lo largo de la historia se van creando siempre grupos sociales y que esos grupos sociales se enfrentan y luchan porque buscan objetivos distintos. Y entonces, bueno, también él considera que estos grupos buscan objetivos distintos porque todos producen riqueza y algunos acumularán un poco más de riqueza por encima del trabajo de los otros, beneficiándose del trabajo de los otros, lo que vaya a producir que un grupo controle al otro y que cuando ese grupo controlado se canse, le arme revoluciones. Por eso para él, lo más importante siempre va a ser la base económica, porque además él decía que la base del hartazgo y la base de cómo se organizan las sociedades y cómo se dividen los grupos y cómo un grupo explota al otro, está en función de la base económica. O sea, que las sociedades se forman y de hecho surgen porque hay un beneficio económico, sobrevivir, ¿no? Las primeras sociedades, buscar alimento. Las siguientes sociedades, buscar alimento y empezar a acumular riqueza. Y así. Por eso él va a considerar dos cosas muy importantes que nosotros debemos de recordar para el examen. Uno, que la historia está determinada por su base económica, que la base económica es la que determina las relaciones históricas y sociales. Entonces, Carlos Marx, base económica, ¿vale? Y por otro lado, también Carlos Marx va a considerar que los cambios en la historia son resultados de una constante lucha de las clases. Es decir, que estas causas son provocadas por la base económica y todos los conflictos que genera que un grupo tenga el control de los recursos, pero que el desarrollo y las consecuencias de las grandes transformaciones van a estar determinadas porque esos grupos sociales llamadas clases sociales van a luchar entre ellas para tener esto mismo, el control de la base económica. Entonces, Marx dice que sin conflicto no hay amor, ¿no? Bien tóxico, casi, casi. Sin conflicto no hay amor y no hay cambio y sin conflicto la relación no funciona, ¿no? Casi, casi, algo así. Sin conflicto no hay cambio histórico. La sociedad no se mueve, la historia no se mueve, la historia no cambia y todo seguiría igual. Estas son nuestras palabras claves. Lucha de clases, base económica. Finalmente vamos a tener a otro historiador llamado Pierre Vilar. Pierre Vilar va a considerar que los periódicos son una forma muy importante de poder adquirir conocimiento histórico porque justamente en los periódicos se encuentran toda la información sobre cómo se organizaban las sociedades. Es decir, en cuanto surgen los periódicos ya sabemos de todo, porque en un periódico hay de todo, que deportes, que anuncios, que chismes de farándula, que cuestiones políticas, que cuestiones económicas. Ustedes abren un periódico o vean un noticiero, más abran un periódico que vean un noticiero, y se van a dar cuenta de cómo está estructurada la realidad, qué es lo que está pasando en las diferentes partes del mundo, de la sociedad, de nuestro país, en las pequeñas comunidades. Se van a enterar un poco de todo. Por eso él considera que los periódicos son importantísimos, porque los periódicos forman parte de la historia y nos enseñan las relaciones del pasado, los conflictos entre los grupos, las relaciones sociales, ¿no? La socialización, lo que le gusta ver, en lo que se entretiene esa sociedad, los problemas internos que tiene esa sociedad en general, ¿vale? De estos, ¿cuáles son los más importantes y que generalmente nos preguntan? Como les decía,
pues Carlos Marx, y por otro lado, Pierre Vilar, sobre todo nos lo han preguntado para área 3. A Pierre Vilar nos lo preguntan mucho en área 3, ¿vale? Es lo que hasta el momento tengo conocimiento. Ahí están las demás áreas, y Pierre Vilar, sobre todo, nos lo preguntan para área 3. ¿Vale? ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, ninguna. No, ninguna. Bien, No, gracias. muy bien. Ok, muy bien, súper. Vamos entonces a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, pues bueno, vamos a ver entonces que existen métodos de investigación de la historia, porque pues tiene una metodología, por eso es una ciencia, no crean que es puro chisme. Bueno, sí es mucho chisme, pero eso ya es chisme con un método. Y también nos preguntan por ese método en el examen. Fíjense que el método se compone de 5 pasos muy importantes. Estos 5 pasos son los siguientes. El primero, pues es la elección de tema, como cualquier investigación. ¿Qué quiero saber sobre el pasado, no? Y ahí esto es lo más sencillo, porque allí preguntamos para qué, por qué pasó esto, para qué pasó, o para qué me sirve saber lo que pasó, cuándo pasó y cómo pasó. Inmediatamente hacemos un proceso de selección de fuentes, que a mí me encanta decir que es como ir al supermercado. Nada más que nosotros nos vamos a los archivos a buscar fuentes que fueron producidas en ese momento. Es decir, estas fuentes son cartas, pueden ser documentos en sí, cartas, fuentes gráficas, materiales que me puedan dar evidencia, testimonio o me puedan dar información respecto a ese tema que yo elegí, que yo quiero saber sobre el pasado. Esa cosa que yo quiero saber sobre el pasado. Entonces, por eso se llaman fuentes, porque en realidad son fuentes de información. Es todo aquello que me pueda dar información para entender mejor cómo ocurrió algo en el pasado. Y entonces, justamente en esta etapa lo que hacemos es seleccionar las fuentes. Hay una elección de fuentes para los testimonios. Por eso les digo que es como ir al supermercado. Es decir, uno empieza a buscar información por todos lados y empieza a leer las fuentes y empieza a decir, esto sí me sirve, esta no me sirve, la desecho por completo, esta sí me sirve también, esta no me sirve, la voy a desechar. Y entonces lo que hacemos justamente es, pues, buscar un montón de documentos y decir, me sirve, este no me sirve, este lo voy a desechar, este sí, me lo voy a quedar. Por eso es selección de fuentes. Prácticamente hacemos una selección, estamos seleccionando, estamos eligiendo qué fuentes sí me van a servir. Ese es el proceso, el tercer paso de la crítica documental, el que más nos preguntan en el examen para las 4 áreas, sobre todo. Aunque generalmente en esta parte del método lo que viene es una relación de columnas, como vamos a ver justamente en la primera actividad que les voy a dejar pues de tarea, ¿no? Donde nos piden en una relación de columnas identificar qué pasa en cada uno de los pasos del método de investigación. En este caso, durante la crítica documental, lo que tenemos que hacer es analizar las fuentes. O sea, en la selección de fuentes elegimos, leímos y dijimos, esta sí, esta no, bye, adiós, esta ya no me sirve y ya, ¿no? La sacamos de nuestra selección. Pero ahora lo que tenemos que hacer es leer esa documentación y entonces analizar qué es lo que nos está diciendo para volver a hacer como una segunda selección. Y entonces también para ver si acaso lo que yo estoy viendo en ese documento es real, porque hay otra cosa muy importante. Yo pude haber elegido esa fuente y los testimonios de esa fuente pueden estarme sirviendo para retratarme, para darme información de qué pasó en el pasado, pero la gente también miente, muchachos, ¿no? No solo los hombres malditos mienten, también las personas del pasado mienten, ¿no? Y entonces justamente lo que pasa es eso, ¿no? Las personas tendemos a falsear información, tendemos a decir cosas que pues las acomodamos a nuestra propia intención, ¿no? Entonces por eso les digo, no solo los hombres y las tóxicas mienten, ¿no? Miente, todo mundo falseamos información y la gente del pasado también falsea información. Y entonces justo lo que va a pasar acá es que tenemos que hacerles 2 críticas muy importantes a los documentos. Una crítica interna y una crítica externa. La crítica interna tiene que ver con lo que dice el documento, por eso le decimos interna, es decir,
leo el documento y de lo que está ahí escrito o está plasmado, tengo que ver los testimonios, tengo que leer la información y tengo que contrastar con otros testimonios de otras fuentes para ver si es cierto que la información que me está dando esta fuente es real o no es real o está inventando. ¿Cómo sabemos si no está inventando? Bueno, porque obviamente vamos a recolectar muchas fuentes, les vamos a hacer la crítica, el análisis a las fuentes y pues obviamente que entre más verdadera sea la información, más veces se va a repetir ese testimonio. Es como cuando, no sé si les ha pasado que estamos en la calle y de pronto se empiezan a pelear dos fulanos y entonces uno llega a la mitad de la película y se están peleando los manes estos y entonces uno le pregunta a una persona y esa persona le dice, ah, pues pasó esto, esto, esto y esto. Pero si, no sé si han hecho eso, a mí me encanta hacer eso porque soy bien chismoso y entonces vas con otra persona y le dices, oiga, ¿qué pasó? Y entonces esa persona te dice, no, pues pasó esta otra cosa. Y entonces uno empieza como a justamente hacer la crítica de las fuentes allí con las personas y uno va medio entendiendo cómo es que ocurrieron los acontecimientos, ¿no? Entonces, pues como los historiadores, no podemos hacer eso que les acabo yo de contar así como tal, porque pues ya están muertas las personas del pasado, pues lo que hacemos es ver qué información dejaron esas personas en estas fuentes y entonces leerlas y entonces pues prácticamente hacer lo mismo. Leer, ver qué información se repite muchas veces y entonces muy probablemente sea información verdadera y entonces ver obviamente qué información definitivamente no se repite muchas veces y entonces pues obviamente que muy probablemente esa sea una información no fidedigna, ¿no? Otra cosa también muy importante que hay que recordar es que existe otra crítica que se llama la crítica externa. ¿De qué se trata la crítica externa? Tiene que ver con saber si ese documento es auténtico o fue hecho mucho tiempo después de cuando ocurrieron los acontecimientos. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero, ay, perdónenme tantito, no sé qué pasó. ¿Ahí pueden verme en la cámara? No. No. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, solo la Se ve. pantalla, no la cámara. La pantalla Ok, sí. perfecto. Es que tuve ahí un pequeño errorcito. Ya, otra vez se proyectó, ¿no? Sí. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, una disculpa. Entonces, la crítica externa tiene que ver con si ese documento fue creado en la época, porque pues obviamente, si hay documentos que hablan de un acontecimiento, pero ese acontecimiento ocurrió muchos años antes, pues muy probablemente, ¿qué va a pasar, muchachos? ¿Creen que ese documento se apegue más a lo que realmente pasó? ¿Qué dicen ustedes? No. Pues no, No. exactamente. Exacto, no, va a ser un telefonazo descompuesto, ¿no? Justamente como en el teléfono descompuesto, pasa que cuando el documento es de otra época, muy rara vez tenga información muy fidedigna, sino hay que empezar a dudar cada vez más, ¿no? Y más si fue creado tiempo después, porque puede la posibilidad de que sean apócrifos, es decir, que sean falsos y que nos los quieran hacer pasar como verdaderos, como auténticos de esa época. Entonces, también hay que hacerle una crítica externa al documento. Y esta crítica externa, la palabra clave que vamos a nosotros tener es verificación de autenticidad. Es decir, que es auténtico de esa época. ¿Cómo? Pues bueno, hay diferentes tipos de críticas. Por ejemplo, a lo mejor ustedes, no sé si se vea muy grande la pantalla, pero aquí tiene un sellito este documento. Los sellos nos sirven para ver en qué más o menos en qué año eran utilizados esos sellos para sellar los documentos y bueno, es un referente, el tipo de papel, el papel ha cambiado a lo largo del tiempo, el tipo de letra también, muy importante. Entonces, por eso se llama crítica externa, porque ya no nos interesa el contenido, lo que tiene adentro, sino más bien cómo se ve. Entonces, por eso justamente estamos hablando de que es externo, cómo se ve, qué elementos tiene que me pudieran hacer darme cuenta si es auténtico o no es auténtico. Y por otro lado, la crítica interna, como les decía, tiene que ver, pero con, como les puse acá con el muñequito, con el testimonio, con lo que me está diciendo ese señor, esa señora o ese vato que produjo esa fuente y que ahora me está dando información.
¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Porque aquí siempre se me atoran un montón y les digo, las 4 áreas tienen una pregunta de tipo relación de columnas, donde nos pide identificar qué ocurre en cada paso. Y a veces nos dicen, identifica qué ocurre en la crítica interna y a veces qué ocurre en la crítica externa. Por eso es muy importante que ustedes recuerden, crítica interna, testimonios. Crítica externa, autenticidad del documento, ¿no? Es decir, cómo se ve el documento, cómo se ve por fuera, ¿vale? Hasta aquí, ¿alguna duda? No, Ok, ninguna. perfecto, muy bien. Ok, vámonos con lo siguiente. Obviamente después viene un proceso de explicación en el que, pues, ya que seleccionamos nuestras fuentes, ya que le hicimos la crítica interna, ya que descartamos algunos testimonios falsos y encontramos los testimonios verdaderos, y también que ya que vimos que esa crítica externa, es decir, que esos documentos me sirven porque son de la época, entonces ahora sí empiezo a leer toda la información y empiezo a hacer mis hipótesis de qué es lo que pudo pasar, ¿no? Y mi interpretación. Y entonces ya digo, es que seguramente en función de esta información ocurrió así este proceso histórico. Estas fueron sus causas, así ocurrió y estas son las consecuencias que transformaron a la sociedad. ¿Ok? ¿A todo el mundo se le está cortando un poco el audio? ¿Una pregunta? Sí, un poco. Y un poquito. Muy poco. Ok, déjenme arreglar esa situación. Mientras tanto, a ver, ¿ahí ya me escuchan mucho mejor? Sí. Ok, ok, Sí. perfecto. Entonces, mientras tanto, lo que va a pasar, ok, perfecto. Mientras tanto, lo que va a ocurrir es que en la hipótesis de la interpretación, lo que vamos a hacer es eso, entender y dar a explicar cómo es que ocurrió este acontecimiento. Muy bien, muchas gracias por los comentarios. Ahí está, pues estoy haciendo mis anotaciones para ver, según yo, cómo diablos ocurrió el acontecimiento, el proceso histórico, ¿no? Y finalmente viene la parte de la divulgación. La divulgación se puede hacer a través de muchos medios. La divulgación es dar a conocer nuestra investigación. Pueden ser películas, documentales, canciones, libros, generalmente se hacen libros, ¿no? Cómics, exposiciones de museos, ¿no? Y eso es lo interesante, aquí es donde damos a conocer nuestra interpretación de cómo nosotros creemos que ocurrió el acontecimiento. ¿Va? Entonces, este vendría siendo el corazón de nuestro método de investigación. ¿Hasta aquí dudas? No, ninguna. Perfecto, muy bien. Pues acuérdense, divulgación, pues ya, darlo a conocer. Ok, muy bien. Entonces, vámonos con la siguiente diapositiva, las fuentes históricas. Las fuentes históricas no solo son escritas, son de muchas naturalezas. Ahorita vamos a ver, al menos hay 3. Brenda, ¿nos querías comentar algo? Sí, era una pregunta, pero de la anterior diapositiva. Ok, dinos. Ok, entonces la crítica interna únicamente es testimonios y la crítica externa únicamente serían documentos. Exactamente, ver la autenticidad del documento. ¿Qué tan real ese documento es de la época en la que yo estoy investigando las cosas? Y la crítica interna es qué me está diciendo ese documento. Es que ¿Qué me está, justamente, qué me está ajá. diciendo el documento? O bueno, ¿qué estarán diciendo personas? ¿Qué estarán diciendo las personas que hicieron ese documento? Las que escribieron ese documento o las que hicieron ese documento. ¿Qué Ah, ok. habrán querido decir con lo que están poniendo, no? Y la crítica externa tiene que ver con ver si ese documento sí es de esa época o es de otra época. Entonces, tengo que ver su autenticidad, es decir, si es auténtico de esa época o no es auténtico, es chafa, es falso, es apócrifo, así, ¿no? O sea, que no corresponde a esa época, corresponde a otra época, porque como decía, el gran peligro de que corresponda a otra época tiene que ver con que entre más nos alejemos en el tiempo, probablemente eh, pues la información esté falseada, no sea tan fidedigna como de primer momento. El chisme, como quien dice, el chisme es calientito, porque si no, si se enfría, ya, uno le va metiendo de su cosecha, ¿no? Por eso nos importa la crítica externa, porque en la crítica externa nos daremos cuenta si el chisme que trae el documento es calientito y del momento, o es un chisme ya enfriado y a lo mejor hasta ya le metieron mano y otras versiones y ya le inventaron cosas. ¿Va que va? ¿Sí? Sí, ok.
Perfecto, Yo muy tengo bien. una duda. Sí, No sé si mi pregunta es algo tonta. ¿Cómo, cómo sé si es, pues, verídica? la información. O sea, ¿cómo? Ajá. Bueno, porque O sea, ¿cómo sé si justamente, está fría o nueva la...? No entendí, no entendí. ok, ¿cómo saber si la información es verdadera o no? Ajá. ¿Cómo Bueno, sé si pues está interno? No entendí. No claro, entendí entre esas dos. justamente nosotros sabemos que es verdadera conforme más veces esté repitiendo esa información. O sea, si diferentes personas nos dicen que un acontecimiento ocurrió, lo que nosotros tenemos que hacer es recabar la mayor cantidad en fuentes de testimonios. Es lo que hacemos, estamos recabando testimonios en estas fuentes. Entonces, cuando las pasamos a la crítica, lo que hacemos es ver qué están diciendo esas fuentes, testimonios, ¿no? Y partimos del hecho de que muy probablemente entre más versiones tengamos de que cuentan el mismo tipo de hechos, pues es más probable que esa sea la verdad, porque diferentes testimonios de diferentes personas están repitiendo prácticamente lo mismo. Y esto es muy importante porque pues podrá haber una fuente oficial que diga, pasaron las cosas así, o una fuente una o dos fuentes que digan pasaron las cosas así, pero si tú sopesas dos versiones de pasaron las cosas así contra 6, 7 u 8 versiones de diferentes personas que estuvieron en el momento y que te están dando testimonios completamente distintos, pero entre ellos dan la misma información, pues obviamente a la hora de hacer el balance, pues tú uno dice, no, pues muy probablemente ocurrió de esa manera. Por eso también el trabajo del historiador es muy pesado, porque tenemos que buscar rascarle para conseguir fuentes hasta por debajo de las piedras. Nuestra intención es conseguir la mayor cantidad de testimonios para contrastarlos y entonces ver qué me está diciendo cada uno. Por eso le hago la crítica interna a cada fuente, a cada testimonio. Cada fuente trae un testimonio y ese testimonio pues yo lo tengo que analizar para ver si me estará diciendo la verdad o no me estará diciendo la verdad, ¿no? Pero como repito, ¿cómo sabemos cuál una cosa es verdad? Pues porque la verdad siempre, generalmente siempre se repite más veces que un intento de mentira pasado por verdad. Porque además pues vas consiguiendo otras fuentes que fundamenten que efectivamente lo que te está diciendo esta fuente en su crítica interna es real. ¿Va que va? ¿O no quedó del todo claro? No, sí, ya entendí. ¿Sí? O sea, haz Solo de se repite cuenta. muchas veces, ¿no? Exacto. Supongamos Ok. que te dicen, eh, la vi con su novio, por decir algo, ¿no? La vi con otro güey, ¿no? Y que te acusen de que te vieron con otro güey y que estabas en un restaurante y no sé qué. Entonces, si tu pareja quiere ir a hacer investigación, pues te va a preguntar a ti, le va a preguntar a esas personas, a lo mejor hasta, bueno, si fuera buen historiador, se iría o historiadora se iría al restaurante y a preguntar y a sacar información. Oiga, vieron que vino así esta persona tal día, con quién vino, me podría dar información. Entonces empiezo a hacer toda una investigación, rascando la mayor cantidad de testimonios para decirte, mira, te agarré como puerco, ¿no? Casi, casi, si te torcí, así te quería agarrar. O para descartar esa información. Y entonces, ¿cómo esa persona va a saber que efectivamente te vieron a ti con otra persona? Pues en función de cuántos testimonios pueda recabar, ¿no? Y qué tanta información a ella pueda tener acceso, ¿vale? Los sueños dicen todo, dice Ana Sánchez. Justo, Ana. Los sueños, no, en mis sueños soñé, bueno, pero justamente ahí uno tendría que hacerle la crítica interna al sueño y decir, a ver, espérate, pero ¿de dónde viene? ¿Qué tan auténtico es el sueño, no? Ahí también le tendría que hacer la crítica externa. ¿Sí quedó claro ya? Sí, sí, sí. Y luego también la crítica interna va, o sea, esta persona tendría que decir, voy a analizar, por qué me habrá dicho eso la amiga? ¿Por qué me habrá dicho eso esa otra persona? Y entonces, bueno, ya es más complejo, pero para el examen quédense con que la crítica interna va hacia analizar la información, la crítica externa va a ver qué tan auténtico es esa fuente. ¿Qué tanto le puedo creer a esa fuente en función de qué tan cercano está el acontecimiento ocurrido? ¿Va? Muy bien, Ingrid. Dice Ingrid, el ojo de loca nunca se equivoca. Exacto, muy bien.
y sabe dónde apuntar el ojo de loca, ¿no? ¿Qué fuentes visitar? Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ahora sí, las fuentes históricas pueden ser de diferentes naturalezas. Las fuentes históricas nos sirven porque nos dan información sobre los acontecimientos que ocurrieron en el pasado, ¿ok? Entonces, tenemos tres tipos de fuentes. Fuentes gráficas, escritas y materiales. Las fuentes gráficas, como lo pueden ver ustedes, son fotografías, pósters, son cosas visuales. Son más difíciles a veces de rascar la información porque necesitamos un contexto, es decir, necesitamos información específica para saber más o menos de qué diablos se trata esto. A lo mejor algunos de ustedes detectan de qué se trata esto, qué podría ser esto. A lo mejor otros de ustedes no saben, ¿no? ¿Alguien sabe? Así como se da una idea, hay simbolitos muy importantes ahí, ¿no? También hay como cierto sentido, no necesitamos como saber mucho a lo mejor de historia para saber, para darnos una idea. Por ejemplo, aquí nos ponen a un hombre que está mucho más grande que los demás y seguramente es un líder político, punto, ¿no? ¿Alguien sabe qué líder político es? Es Mao Zedong. Mao Zedong, exactamente, el líder comunista chino, y atrás el símbolo de las estrellas es el símbolo socialista chino, y además está diciendo nosotros vamos a ser socialistas como este otro símbolo. ¿Lo detectan? ¿Lo conocen? ¿Como qué Sí. otra potencia? Sí. Ajá. ¿Cuál es? De la Unión Soviética, Unión ¿no? Soviética, exactamente, la URSS. Está diciendo, ay, Mao, soy un líder socialista a la par, casi al mismo nivel, no, casi al mismo nivel que la Unión Soviética. Y sabemos por ciertos elementos que pues se habla de China o de alguna cultura asiática, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos pues las pagodas. Es difícil de leer si nosotros no tenemos información. Generalmente los que son más fáciles de leer pues es el chismito, el chismecito que viene escrito, porque ese sí nos puede detallar, ¿no? La información escrita es más detallada en algunos casos, entonces ahí está escrito. Y esto es material. Por ejemplo, si ustedes lo ven así a simple vista dirán, pues quién sabe qué madres es, ¿no? Pero es un anillo que perteneció a Maximiliano de Habsburgo, emperador, segundo emperador de México, y ¿cómo sabemos? Por estas dos M's. Aquí dice MM, tiene una doble M, Maximiliano de México, y tiene una I que significa imperio, y tiene pues esta corona. Que simboliza la monarquía, ¿no? Es un anillo que le pertenecía a él y que lo representaba, pues, porque además era su anagrama, es decir, era como su sello personal, ¿no? Esta cosa de acá, como su marca personal. Los materiales son también difíciles de entender, porque si uno no sabe más o menos de qué habla este anagrama, pues uno dice, pues quién sabe qué será, ¿no? Pues se ve como un anillo, pero quién sabe a quién perteneció. Lo más interesante es que obviamente los tres se generan conforme las personas van viviendo día a día. Las personas dejan escritos, las personas también recurrimos a cosas gráficas y finalmente también todas las sociedades hacen cosas materiales. Lo más curioso es que sobre todo en museos pues encontramos fuentes materiales, en archivos y librerías y bibliotecas, fuentes escritas y también fuentes gráficas. Ok, para el examen, nada más importante recordar, los tipos de fuentes históricas pueden ser materiales, escritas o gráficas, porque nos llegan a preguntar eso. ¿Cuáles son los tipos de fuentes de información histórica? Y entonces tenemos que decir, materiales, escritas y gráficas, o escritas, gráficas y materiales, ¿vale? Entonces, si les preguntan, ¿cuántos tipos de fuentes hay? ¿Ustedes qué van a decir? Materiales, escritas y gráficas. Perfecto, muy bien. Materiales, escritas y gráficas. Perfecto, muy bien. Sin embargo, estas tres a su vez se dividen en otros tipos de fuentes. Por ejemplo, fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes directas y fuentes indirectas. Ahorita justamente les voy a decir cuál es la característica de cada una de estas. Las fuentes primarias, por ejemplo, son fuentes que se caracterizan porque estas fuentes fueron creadas en la época, o sea, son hechas en la época, nada más así, ¿ok? Por ejemplo, aquí les estoy poniendo una lápida egipcia que fue creada en la época, en el momento del imperio, ¿no? Del imperio egipcio. Les estoy poniendo una fuente secundaria, perdón, esta fuente secundaria tiene que ver con que es hecha tiempo después
Por ejemplo, como vemos aquí, este libro es del Fondo de Cultura Económico, una librería que está en pie desde los años 70 más o menos en nuestro país, y es un libro que se llama La Revolución Francesa y el Imperio. Es un libro de una investigación sobre la Revolución Francesa, pero este autor creó este libro, lo escribió en los años 70. Entonces es una fuente secundaria porque no es un libro que se haya escrito en la Revolución Francesa. Fue escrito mucho tiempo después, pero habla de un acontecimiento del pasado. Por eso decimos que este tipo de fuentes son fuentes que hablan de un tema, pero fueron hechas mucho tiempo después. ¿Ven? ¿Ok? Por eso se le llaman secundarias. Las fuentes directas son las que fueron creadas por esas sociedades para dejar testimonio de que algo ocurrió, de alguna manera, así específica. Por ejemplo, ciertos documentales, obviamente el periódico, como decía Pierre Vilar, pues las notas periodísticas tienen toda la intención de informar y de dejar testimonio de que algo está ocurriendo. Los planes y los famosos tratados que tanto también nos rompen la cabeza son creados con la intención de dejar testimonio de que algo se pactó o que algo se hizo, ¿no? La intención es dejar testimonio para el futuro, que la gente sepa que pasó algo. Mientras que las fuentes indirectas, como el anillo acá que teníamos de Maximiliano, por ejemplo, que es una fuente indirecta, no buscan dejar testimonios del que algo ocurrió, pero sí terminan dándolo. ¿Por qué terminan dándolo? Porque finalmente son cosas creadas por esa sociedad que estamos estudiando y que nos pueden dar ciertos elementos para entender mejor por qué pasaron las cosas y cómo pasaron las cosas. Yo les pongo aquí un vestido. Este vestido, por ejemplo, creado muy a inicios de 1800, más o menos como de la época casi de la independencia, no fue creado, no fue mandado a hacer por la señora que lo mandó a hacer con la intención de decir, voy a hacer un vestido para que todo el mundo vea en 200 años cómo nos vestíamos nosotros, ¿no? No, sino está creando el vestido porque se lo va a poner. Sin embargo, la información que nos arroja este vestido nos puede dar testimonio de cuánto dinero tenía esa señora, pues el estilo estético, las telas, de dónde venían las telas y un montón de información que podemos empezar a rascar a partir de que analizamos esta fuente indirecta. ¿Vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. No, gracias. Ok, súper, muy bien. Acuérdense, primarias hechas en la época, porque esto también nos lo llegan a preguntar en el examen, a las 4 áreas. Secundarias, hechas tiempo después de los acontecimientos. Directas, creadas para dejar testimonio. Quiero dejar testimonio. Indirectas, no buscan dar testimonio, pero lo terminan dando. Su relación en Facebook que postean de fulanito tiene una relación con no sé quién en este momento, ¿qué será? ¿Una fuente directa o una fuente indirecta? Por ejemplo, hablando de cosas. Directa. ¿Y por qué directa? Porque va a dar la información de quién está y aparte viene la fecha y con quién estás, ¿no? Exacto, pero la intención además es dar a conocerle a toda la comunidad de Facebook que ustedes andan con alguien, ¿no? Con esa persona. Por eso cuando uno le manda la relación y la otra persona no la acepta, uno se enoja y dice, maldita sea, ¿cómo? ¿No quieres que se entere la demás gente? ¿No? Y una foto de una fiesta X, ¿qué será? Indirecta. Indirecta, porque la intención no habrá sido dejar la foto tomada con la intención de recordar el momento. A lo mejor se las tomaron así, pum, y ya aparecen ustedes ahí atrás X, ¿no? Y ni se dieron cuenta que les tomaron la foto, pero ahí aparece. No tenía la foto la intención de dar testimonio de que ustedes aparecen allí, pero sin embargo terminan dando el testimonio. Y así han torcido a más de una persona. ¿A poco no? A través de fuentes indirectas. Por supuesto, no aceptan porque se les baja el ganadito, ¿ven? Justo, pero tiene que ver con esto.
Todas este tipo de fuentes nos van a dar información. Las primarias nos van a dar información porque le vamos a hacer su crítica interna y su crítica externa. Las secundarias también tenemos, si vamos a utilizarlas, tenemos que hacerle su crítica interna y su crítica externa. Las directas, por supuesto que les tenemos que hacer su crítica interna y su crítica externa más que a otras, porque estas siempre dicen, yo tengo la verdad y quiero que sepan los demás. Entonces es cuando uno dice, a ver, ¿cómo? Tú dices que tienes la verdad y quieres que todo el mundo lo sepa, pues con mayor razón te voy a hacer crítica interna y crítica externa. Y las indirectas también no se salvan de hacerles crítica interna y crítica externa. La intención obviamente es tener la mayor cantidad de información que nos puedan dar testimonio de que están ocurriendo acontecimientos importantes que alteraron la forma de vida de las sociedades. Y me están levantando la manita, pero espérenme tantito. Luis, perdón, no había visto que querías comentar algo, discúlpenme. Luis y Elías, coméntanos, por favor. Yo tengo una duda. Entonces, si bueno, volvamos al ejemplo de la foto. Si es fuente indirecta, porque nada más lo subieron así, porque sí, podría ser como una historia, ¿no? En el momento. Pero si la foto se subió, no sé, tal vez a antier, ¿se convierte en una fuente secundaria? Porque yo lo estoy viendo varios días después de la época en la que se subió la foto. Bueno, sí, no tanto así, más bien sería como un año más o menos, ¿no? Por decir algo, ¿no? O sea, de inmediato, pues, ¿qué serían? 5, 2 días, 2 semanas, a lo mejor hasta un mes, ya después del mes, pues sí, es fuente secundaria, ¿no? Ok. Pero sí, más o menos, sí, porque tarda como de un minuto a otro, pues ya podría ser fuente secundaria, pero no, más bien en un lapso de tiempo en el que pueda generar una consecuencia. Esa es como la idea. Aunque para Vale. el examen no se me estrese, nada más con la definición está bien, ¿vale? Con que ustedes recuerden, primarias en el momento, secundarias después, directas, dejan testimonio, indirectas, no lo quieren dejar, pero lo terminan dando, ya con eso es más que suficiente. Porque tampoco van a ser historiadores, ya cuando sean historiadores nos metemos otro rollo, si es que quieren estudiar historia, y si no, pues no tiene mucho caso que le rasquemos más al tema, ¿no? Esto es lo importante para el examen, no se me estresen más. ¿Va que va? ¿Sí, Luis? Sí, gracias, prof. Perfecto, muy bien. Elías. Yo tengo una duda, Sí. ¿cómo diferenciar entre las primarias y las directas, ya que ambas son muy parecidas a mi parecer? No, lo que pasa es que una fuente puede ser primaria directa o secundaria indirecta, o sea, se pueden ir combinando. Lo importante igual en el examen de la UNAM es que no nos piden combinaciones, porque si no, nos agarraremos así de los pelos, pero no. En el examen nada más les van a preguntar definición de primarias, definición de secundarias, definición de directas y definición de indirectas, pero dices algo muy certero, y eso algo muy certero es que se cruzan, la información se cruza, entonces puede haber primarias, obviamente las primarias son indirectas todas, puede haber primarias directas y puede haber secundarias directas. Casi la mayoría de las secundarias son indirectas, en su mayoría. Brenda, ¿nos querías preguntar otra cosa? Sí, entonces algo escrito sí puede ser directas, porque por ejemplo, bueno, yo tenía entendido que las que ya son, bueno, vendría siendo con objeto de interpretación, ¿no? Y eso ya era secundaria. Pero la intencionalidad, si quiere dejar testimonio de que algo ocurrió, lo vuelve una fuente directa. Por ejemplo, este libro de este señor, Georges Lefebvre, tiene toda la intención de dejarnos testimonio de que ocurrió la Revolución Francesa. Y además de dejarnos testimonio de su versión de cómo él cree que ocurrió la Revolución Francesa, con base en haber hecho un montón de críticas internas y externas a un montón de documentos. En el de la UAM vendrá lo mismo. En el de la UAM no. Este tema es muy, muy, muy de la UNAM. Ni siquiera en la UAM viene. Pero en el examen de la UNAM este tema sí lo preguntan mucho. Es en el único examen donde preguntan. Ok. Vamos a pasar entonces a la siguiente parte. Ya no hay dudas con esto. Acuérdense, nada más los conceptos. No se me empiecen a estresar. Nada más acuérdense de los conceptos porque es lo que nos van a preguntar en el examen. Nada más. ¿Va? Vale, otra cosa muy importante que sí debemos de recordar es
la diferencia entre el mundo occidental y el mundo oriental, porque nosotros en el examen, los temas que vamos a ver corresponden al mundo occidental. ¿Qué es el mundo occidental? El mundo occidental es un mundo en el que las sociedades fueron influidas culturalmente por la cultura grecolatina, es decir, la cultura de Grecia y de Roma, por la cultura anglosajona, es decir, la cultura británica, sobre todo, y de la cultura católica, que también fue muy importante. Entonces, esto reduce nuestro espectro de análisis geográfico histórico a solo 3 zonas muy importantes. Toda Europa occidental, que prácticamente es de Alemania hacia España, ahorita lo vamos a ver, sus colonias, a donde llegaron, es decir, las partes del territorio de las que se apropiaron, porque también, además de llevarse los recursos y montar empresas, imprimieron su cultura en esos lugares, y por supuesto América, que como ustedes ya saben, América sobre todo, fue un continente que perteneció al dominio español, ¿no? También a Portugal, había colonias inglesas, pero en su gran mayoría, pues obviamente a España. Y entonces, ahorita les presentaré justamente qué es el mundo occidental. El mundo occidental básicamente se mide como de Alemania para acá. Toda esta zona de acá, algunas colonias en África, algunas colonias en Asia, pero sobre todo toda América. Entonces, cuando digamos el mundo occidental, ustedes inmediatamente tienen que referirse a Europa y América, ¿vale? Porque nos preguntan en el examen a veces cosas como respecto al mundo occidental y siempre dicen como, ay, madre mía, ¿y qué es el mundo occidental? Pues, quién sabe, NPI, ¿quién sabe qué es el mundo occidental? Nunca me han dicho qué es el mundo occidental. ¿Qué es Occidente? Bueno, Occidente es Europa occidental, de Alemania a España y América, ¿va? ¿Hasta aquí tienen alguna duda con esto? Esto nada más es como para cuestión de trámite, para que, por si se los llegan a preguntar, entonces ustedes me digan, no digan como, ay, ¿de qué estamos hablando? ¿Vale? Lo demás, para el examen de la UNAM, no importa. No le importa a la UNAM África si no tiene que ver con el occidente. No le importa Asia si no tiene que ver con el occidente. Y pues le importa México, pero no América, porque pues, por obvias razones, porque el examen tiene 10 y 14 preguntas de México, pero pues México también pertenece, nosotros también somos el mundo occidental. ¿Vale? ¿Dudas? No. Ah, perfecto. Ok, muy bien. Entonces, niños occidentales, nos vamos justamente hacia otro tema muy importante. ¿Cómo se clasifica y se divide la historia? Vamos a tener una periodización de los acontecimientos, que la periodización es el orden cronológico de los acontecimientos y que es una herramienta que nos sirve a nosotros como historiadores para ordenar en el tiempo y en el espacio qué pasó primero y qué pasó después. Y esto nos permite entender aún mejor estas relaciones de causa-efecto que fueron ocurriendo a lo largo del tiempo. ¿Vale? Vamos a ver que existen 2 tipos de clasificaciones. Entonces, tenemos la clasificación del materialismo histórico de Carlos Marx, al que ya vimos, y la definición del positivismo, cuyo creador es este señor llamado Augusto Comte, ahorita lo vamos a ver, que dividió la historia en edades o épocas. Son las 2 formas en las que el examen de la UNAM nos plantea respecto a cómo es que fue organizado pues, la historia de la humanidad, sobre todo del mundo occidental. Ya sabemos, América y Europa occidental. Vamos a ver primero el de edades o épocas, porque además es el más común, el que nosotros seguimos utilizando, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, y luego vamos a ver el del materialismo histórico, que se ocupa muy poco en la vida cotidiana, que es el de modo de producción. Así que a veces el examen de la UNAM nos pregunta cómo se dividen los acontecimientos del pasado. Y ustedes me podrán decir, ¿por cuál me voy, profe Ale? ¿Por modos de producción o por edades y épocas? Si les llegan a preguntar cómo se divide la historia para su conocimiento, siempre van a elegir en edades o épocas, ¿vale? Les van a poner antes y después de Cristo, antes de la rueda, después de la rueda, y no sé qué otras jaladas, ¿no? No, ustedes se tienen que quedar con edades y épocas, ¿vale? Jimena, ¿tienes alguna duda? Es que uno de mis compañeros había preguntado si podía regresar un segundo a la diapositiva pasada, pero creo que no vio el mensaje. No vi el mensaje. Ajá.
Díganme, ¿qué, Pacho? Solo un segundo. Sí, no te preocupes, Elías, dinos. ¿Estás No, solo copiando? era para... Sí, Ah, pero ya. ya terminé de copiar. Ah, ok. Bueno, es que les había dado la instrucción de que no copiaran, que no había ningún problema, les iba a pasar esa información. Ah, ok. Ok, bueno, justo acá. Entonces, ahora sí, vámonos con la de el positivismo. El positivismo, primero, esto es como para que se lo sepan, lo vamos a dividir la historia en dos épocas distintas, prehistoria e historia. Para el positivismo, la historia empieza cuando empieza a haber escritura. Bueno, no es que empiece cuando empieza a haber escritura, ¿no? Porque la historia pues, vive con nosotros. Prácticamente todo lo que nosotros hacemos y tiene consecuencias es historia. Pero sí podemos empezar a tener mayor cantidad de información a partir de que las sociedades desarrollan escritura. Antes de la escritura es muy difícil, como ustedes lo vieron, con las fuentes materiales y las fuentes gráficas, de saber información. La información detallada, sí o sí, llega con la escritura. Y entonces, por eso, las sociedades que no tienen escritura son aventadas por el positivismo acá, al mundo prehistórico, y no les interesa investigarlo. O sea, lo meten en un cajón y dicen como, no me voy a meter en pedos, ahí se queda. Y entonces, cuando empieza a haber escritura, es cuando el positivismo ahora sí dice que empezó la época histórica. Y la época histórica se divide a su vez, como ya lo dijimos ahorita, en edades o épocas. Y entonces esas edades o épocas son la Edad Antigua, que inicia con la escritura y finaliza con la caída del Imperio Romano de Occidente, que tenía su sede en Italia, ¿no? De los romanos, de las galletas emperador, de las películas de Gladiador, ese Imperio Romano, ¿no? Justamente la Edad Media, que inicia justo con la caída del Imperio Romano de Occidente en Italia y terminará con la caída del Imperio Romano de Oriente, que es otro imperio romano que se encontraba en una ciudad llamada Constantinopla o Bizancio, que estaba por Grecia más o menos. Ese era otro imperio que se decía imperio romano, pero también cae en manos de los musulmanes y se acaba ese periodo de la historia del mundo occidental e inicia otra época que se llama la época de la Edad Moderna. En la Edad Moderna lo que tenemos es que inicia con la caída del Imperio Romano de Oriente, Bizancio o Constantinopla, y finaliza con la Revolución Francesa. Es un periodo de tiempo en el que se van a desarrollar las monarquías que nosotros ubicamos tipo Disney y otro tipo de monarquías que se llaman monarquías absolutas, donde el rey tiene todo el poder absoluto. Es la época en la que se descubre América, es la época en la que surge el Renacimiento, y es esta época en donde el poder se va a concentrar en los reyes, ¿ok? Nada más para el examen, nosotros tenemos que recordar la fecha de inicio y de final. La fecha de inicio es la caída más bien el acontecimiento de inicio es la caída del Imperio Romano de Oriente, y el acontecimiento final es la Revolución Francesa, ¿vale? Y finalmente vamos a tener el último gran periodo, que es la última gran edad, y esta última gran edad es la edad contemporánea, que inicia con la Revolución Francesa y que, como vamos a ver más adelante, es bien importante porque la Revolución Francesa da la idea a la sociedad, a las sociedades, de que tenemos derechos, de que tenemos derecho a participar en nuestras formas de gobierno y de que tenemos muchas libertades. Y entonces, pues prácticamente sigue siendo el estilo de vida, la forma de vida de nuestras sociedades, con todo y que a veces la democracia no funciona muy bien, pero sigue siendo la forma en la que las sociedades se organizan y viven. Por lo que hasta el día de hoy seguimos en la edad contemporánea. ¿Ok? ¿Cuál es lo importante de recordar aquí para el examen? Lo importante es de recordar las fechas de inicio, sobre todo de la edad antigua, de la edad moderna, que es lo que nos han preguntado, sobre todo área 1, acá área 1, ¿ok? Estos acontecimientos son bien importantes. Y por último, la edad contemporánea. Ok, muy bien. Sí, por supuesto, la pandemia del COVID va a aparecer próximamente en la edad contemporánea. Seguramente sí, por supuesto que sí. Todavía se debate mucho si ya salimos o estamos saliendo de la edad contemporánea o seguimos metidos en la edad contemporánea. Pero bueno, ese no es tema de nuestro examen, así que no vamos a debatir sobre eso. Déjenme ver. Ok, ¿alguna duda hasta acá? Yo, o sea Sí. que la edad contemporánea en sí no tiene un final.
no tiene final. No, hasta el momento seguimos metidos en la cochina edad contemporánea. Justamente, no tiene final todavía. Gracias. Ok, perfecto. Ya por Mm, último, ajá, perdón, sí, coméntenme. yo tengo una. De las dos caídas del Imperio Romano, ¿qué diferencia tiene entre el Oriente y el Occidente? Son dos sociedades distintas, dos estados distintos. Nada más uno se dice el Imperio Romano de Oriente porque dice ser heredero del Imperio Romano, pero tiene una lógica de vida completamente diferente. O sea, nada más adoptó el nombre porque se quiso hacer pasar por el sucesor del Imperio Romano de Occidente, que ese sí es el que nosotros recordamos como el más grande, el más poderoso, ¿no? El más importante, porque culturalmente casi todas las sociedades occidentales surgen y parten de ese imperio. Entonces todos siempre quieren conectarse con el Imperio Romano. Pero en realidad son dos sociedades completamente distintas. ¿Va? Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Vámonos ya con la... Oye, Ale, eso de historia y escritura, ¿qué quiere decir? ¿Cómo? Ya, sí, que para el positivismo, la historia comienza con la escritura. Las sociedades que no tienen escritura no pueden ser analizadas y entonces tienen que quedar fuera de las edades. No podemos clasificarlas en ninguna de las anteriores. Eso es prehistoria y ellos no se meten con la prehistoria. ¿Va que va? Por eso es bien importante que para el examen ustedes recuerden que la historia, según el positivismo, inicia cuando surge la escritura, y por otro lado, que a su vez la historia, sobre todo pues sí, del mundo occidental, de Europa, se va a dividir en antigua, media, moderna y contemporánea. ¿Va que va? Sí. Vale. Va que va, Sí. perfecto. Entonces, vámonos rápidamente con el sistema de producción que según establece Marx. Para Marx, la historia no está dividida en edades o épocas, sino en modos de ¿Lo puedes producción, regresar tantito para tomarle captura? que son modos de que son modos de acumulación de la riqueza, ¿vale? Entonces, estos modos de acumulación de la riqueza tienen que ver con cómo las sociedades hacen su riqueza y, pues, van cambiando estos mecanismos, ¿vale? Entonces, ahí está. Súper. Les voy a proyectar a continuación los modos de producción. El primer modo de producción es el modo de producción antiguo, que es el del esclavismo. En las sociedades antiguas había esclavitud. El siguiente modo de producción es el del modo feudal, que tiene que ver con la Edad Media, en donde había campesinos que le trabajaban a nobles, no les pagaban, era su obligación, y a cambio tenían protección. El sistema de producción mercantilista, que tiene que ver con el surgimiento del comercio a gran escala, con apoyo de un grupo social que vamos a ver más adelante, que se llaman los burgueses, y donde se busca la acumulación de metales, y el modo capitalista, que es en el que nosotros vivimos, ¿no? Donde lo que se busca ya no es acumular metales ni productos, sino ganar dinero. Y DMC dinero, el dinero es dinero, aprende algo de dinero, ¿no? Y por último, vamos a tener el modo de producción socialista, que nos llevaría a el desarrollo de un sistema de producción en el que todos absolutamente trabajáramos igual y todos ganáramos lo mismo. A ese sistema se le conoce como modo de producción socialista y su tipo de economía es el comunismo. Por lo que aquí bien importante recordar que socialismo y comunismo en el examen son utilizados como sinónimos. Es decir, si yo digo socialismo, estoy diciendo lo mismo que comunismo. Un modo de producción donde todos trabajamos igual, todos vamos a la par y todos ganamos lo mismo. ¿Vale? Para Marx, este es el último modo de producción y pues seguimos peleando para alcanzar este modo de vida en el que todos tengamos todo por igual. ¿Tienen alguna duda? No. Perfecto. Ojo, área 1, área 2. Esto se los preguntan sobre todo a ustedes. Los modos de producción que establece Marx según se divide la historia. Es decir, nos preguntan, ¿cómo divide Marx la historia? Y entonces nos ponen los modos de producción y nos los combinan a veces con edades. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Entonces, lo que necesitamos cuando nos dicen cómo divide Marx los acontecimientos históricos o la historia de la humanidad, entonces tenemos que encontrar el esclavista, el feudal, el esclavista, el feudal, el mercantilista, el capitalista
y el modo de producción socialista. ¿Vale? Ok. ¿Cero dudas? Sí. Perfecto. Muy bien. Ok. Les digo, sobre todo esto nos lo pueden preguntar para área 1 y área 2, sobre todo, lo he visto en las guías y en los exámenes de área 2. Porque además área 2 siempre es como el que debe tener más nivel de dificultad por la cantidad de personas que solicitan carreras para área 2, ¿no? Esa es la lógica del examen también. Ok, perfecto. Vámonos ya por último con una cosa que se llaman las escuelas historiográficas. Las escuelas historiográficas son aquellas formas en las que se interpreta el pasado, ¿vale? Pero este tema lo vamos a acabar de ver en la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Tuvieron alguna duda? No, No, ninguna. Seguro. No, gracias. Todo tranquilo. ¿De verdad? Sí. Ok, perfecto. Bueno, ok, entonces les dejo de compartir